Con dificultad se salvó su familia y él, amén. Y de ahí nadie más. Moisés, hermanos, dice la palabra del Señor que él quería hacer la voluntad de Dios. Él se enteró que era descendencia de los hebreos y de repente vio a un egipcio, hermanos, maltratando a un hebreo. Dice la palabra que él lo mató de la cólera. Él se creía libertador, pero el Señor lo mandó 40 años al desierto a moldear su carácter con ovejas al desierto, 40 años. Y entonces después pudo hacer la voluntad de Dios. David, hermanos, un hombre que tenía el corazón de Dios. Salomón, que pidió sabiduría, amén, para su vida, sabiduría y ciencia para guiar al pueblo, y el Señor se lo concedió. Pero hay una clave, hermanos, en la palabra. Hay una clave que usted y yo podemos tomar. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el Salmo 37:4, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay gente, hermanos, que a veces viene a la iglesia a la fuerza. Hay personas, hermanos, a veces nuestros hijos van a la iglesia a la fuerza. Amén. Cuando debería ser todo lo contrario, nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra delicia, nuestra alegría debe estar en la casa del Señor. Amén. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, dice el salmista. Amén. Pero hoy en día, hermanos, la vida del hombre es insípida, es sin gracia, es amargada. ¿Y sabe por qué? Porque hemos dejado la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Y hemos construido sistemas rotas para nuestra propia alimentación, para nuestro propio gusto. Amén. El Señor nos ayude para volvernos al camino de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos aman al Señor acá? Amén. Diga gloria a Dios. Amén. Si usted está vivo, alábele. Amén. Porque Él nos ha dado una boca para alabarle. Yo antes era mudo, de verdad. Era sordo, era ciego, paralítico. Y usted dirá: pero no le creo. Espiritualmente sí, hermano. Amén. Porque no podía caminar para ir a la iglesia, no me gustaba. Cuando escuchaba la palabra lo rechazaba, era sordo. Amén. No me gustaba hablarle a nadie del amor de Cristo porque era mudo. Y no podía ver la gracia de Dios porque era ciego. Pero cuando Dios nos presenta delante de su presencia, hermanos, Él rompe toda cadena espiritual y nos hace libres. Cuando la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Cuántos somos libres aquí? Usted libre, alabe a su Dios. Amén. Gloria al Señor. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. El versículo 3, como dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El árbol, hermano, mantiene sus hojas verdes por la frescura de su raíz. Amén. Mientras más profunda es la raíz del árbol, más frondoso se mantiene, más fresco se mantiene. Pero ¿qué significa la palabra prosperidad? Porque hoy en día, hermanos, se ha malversado mucho esta palabra, prosperidad. Una vez, hermanos, pasó alguien a testificar y dice: yo doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor me ha bendecido y me dio un trabajo mejor, limitando la prosperidad a algo material. Y otro se levanta y dice: yo doy gloria a Dios porque ahora gano más dinero que antes. Dios me está prosperando. ¿Será que esa es la verdadera prosperidad, hermano de Dios? ¿Será que esa es la verdadera prosperidad? En las cosas materiales. Amén. Pero imagínense, de repente viene alguien por ahí, todo mal vestido, de repente con un pedazo de zapato, pero dice: yo estoy prosperado en Cristo Jesús. Y usted dirá, o alguien dirá por ahí: no, nosotros no, son otros. Amén. Y alguien dice por ahí: pero para estar como él, mejor no así, como espero que sea así. Pero la verdadera prosperidad, hermanos, es la paz, el gozo, la alegría. Amén. La paz, la confianza en el Señor, esa es la verdadera prosperidad. Amén. La iglesia, hermanos, últimamente ha enfocado sus ojos en las cosas materiales. Estoy hablando a nivel mundial. Debemos levantar nuestra vista porque nuestra redención está cerca. Jesús viene pronto por nosotros. Y los que le amen, dice la palabra, nos iremos con Él. Y si usted se muere antes, pues resucita también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra. Amén. La prosperidad, hermano, nada tiene que ver con el aumento de las riquezas materiales, sino con el éxito, amén, de una acción. ¿Qué quiere decir esto?
hermanos, si el Señor le prospera su camino, alguien viene, por ejemplo, de allá de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de México, quiere pasar aquí a Estados Unidos, ojalá Dios prospere su camino. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor lo traiga con paz y bendición, que termine su jornada en victoria y el Señor lo prosperará. Esa es la prosperidad, el final de una acción. Amén. Porque dice la palabra, todo lo que hace prosperará. Ahora nosotros, por ser cristianos, vamos entonces a emprender cosas y vamos a prosperarlas. Déjenme decirle que para eso, hermanos, debemos escuchar la voz del Señor. Cada decisión que usted tome, cada acción que usted haga, consúltela a su Señor. ¿Eh? Porque no sea que tropiece. Hoy en día mucha gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empiezan a hacer cosas grandes y luego fracasan. Amén. Espero que esté entendiendo el mensaje.